Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 241. Una nueva dirección para la habilidad de ilusión. Como gimnasio especializado en Pokémon de tipo normal, el gimnasio Petalburg tiene una perspectiva única sobre cómo entrenar a estos Pokémon. Además, si hay una diferencia importante entre los Pokémon de tipo normal y los de otros tipos, es que los de tipo normal tienen una adaptabilidad ligeramente mayor a los movimientos de otros tipos, lo que evita que se inclinen excesivamente hacia un solo tipo. Las oportunidades de visitar el gimnasio de Petalburg son escasas. Terence tuvo la oportunidad de presenciar los métodos de entrenamiento y los planes de crecimiento del señor Norman para Pokémon de tipo normal, lo cual le abrió los ojos. Sin embargo, las formas en que los entrenadores crían Pokémon son increíblemente diversas. No existe un único método óptimo, sino el más adecuado para cada individuo. En general, cada método tiene sus pros y sus contras. Terence no pudo seguir al pie de la letra los métodos de nutrición del señor Norman, ya que no se encontraba en las mismas circunstancias, pero aún así logró asimilar algunas de las fortalezas que pudo aceptar e implementar. El método del señor Norman para criar Pokémon de tipo normal es como un sistema de árbol completo, mientras que Terence solo logró extraer una sola rama para ayudar a nutrir a su Castform. Sigues equivocado. Un leve gemido disipó la ilusión de Miss Magios. Terence la miró y señaló el fallo en su ilusión tejida. Terence respiró hondo. La ventaja de las habilidades de ilusión era significativa, pero la debilidad también era evidente. Por ejemplo, sabía perfectamente que Miss Magios usaría ilusiones, así que, gracias a su concentración mental, se liberó fácilmente. Miss Magios puede usar sus habilidades de ilusión para sorprender y derrotar a oponentes mucho más fuertes, pero si alguien descubre el truco y lo usa deliberadamente. Incluso los enemigos más débiles pueden darle la vuelta a la situación. Mientras ayudaba a Miss Magios a prepararse para la primera ronda de la presentación del concurso Pokémon, Terence también comenzó a planificar el futuro desarrollo de Miss Magios. Tras reconocer el talento de Miss Dreabus para las habilidades ilusorias desde temprana edad, trabajaron arduamente hasta que evolucionó a Miss Magios. Para entonces, gracias a la evolución, el dominio de las habilidades ilusorias de Miss Magios no era menor que el de los maestros de la ilusión en la casa embrujada de la Academia Corona, alcanzando la cima de las habilidades ilusorias para los Pokémon de tipo fantasma comunes. Cuando se trata de jugar con habilidades de ilusión, es difícil encontrar a alguien mejor que el Miss Magios de Terence. Sin embargo, en la Academia Corona, los Pokémon de tipo fantasma que han vivido durante décadas o incluso siglos y juegan con ilusiones tal vez no sean mucho más fuertes que Miss Magios, pero están casi al mismo nivel. Lo que significa que hay muchos Pokémon del nivel de Miss Magios en la casa embrujada. Es como un cuello de botella. Parece que el dominio de las habilidades ilusorias de estos Pokémon de tipo fantasma solo puede llegar hasta este punto. Miss Dreabus es como un joven aprendiz que, con un talento excepcional, aprendió las habilidades ilusorias creadas por el Pokémon de tipo fantasma maestro de la ilusión. Tras evolucionar, alcanzó su nivel, pero no progresó más allá de eso. Ningún alumno superó al maestro, su comprensión de las técnicas de ilusión se mantuvo al mismo nivel. Inicialmente, Miss Magios tenía mucho margen de mejora. Terence le permitía aprender las habilidades ilusorias de los Pokémon de tipo fantasma en la Academia Corona, pero después de que Miss Magios evolucionara y alcanzara el nivel de habilidad requerido, ya no había mucho más que aprender, y su camino para volverse más fuerte se volvió difuso. Las técnicas de ilusión se refieren a un tipo de ataque mental que utiliza el poder mental propio para perturbar la mente del oponente, provocando que experimente percepciones sensoriales anormales y caiga en un mundo de ilusiones. El oído, el tacto y la vista son los tres elementos fundamentales de las habilidades de ilusión. Refinar estos detalles y añadir aspectos dinámicos es todo lo que Miss Magios puede lograr actualmente, lo cual también representa la cúspide para la mayoría de los Pokémon de tipo fantasma. Esto requiere una amplia experiencia y talento, así como un control preciso de la energía. Alcanzar este nivel ya resulta bastante extraordinario. Pero Terence sabe que eso no es suficiente. Si bien ese nivel podría ser suficiente contra la mayoría de los entrenadores, no basta para destacar y puede ser contrarrestado fácilmente. De lo contrario, las habilidades ilusorias ya se habrían convertido en la tendencia dominante en el entrenamiento de Pokémon de tipo fantasma, y otros movimientos no serían tan prominentes. La mayoría de los Pokémon de tipo fantasma crean ilusiones explotando la visión del enemigo. Si el oponente cierra los ojos, la ilusión se vuelve ineficaz, pero Miss Magios no tiene este problema. Tras evolucionar, puede causar confusión mental en sus oponentes con sonidos extraños, lo que dificulta la defensa en comparación con las ilusiones visuales. Si Miss Magios logra perfeccionar su control de energía y usar golpe suerte para aumentar la efectividad de sus habilidades de ilusión, podría llevar las habilidades de ilusión de este Pokémon de tipo fantasma a su máximo potencial. Sin embargo, cuanto más preciso sea el control de energía, más difícil será dominarlo, lo que hará que cualquier mejora posterior sea extremadamente difícil. Así que, si bien puedo ayudar a Miss Magios a alcanzar la cima que lograron los veteranos de Haunted House, para superarlos, necesitamos innovar aún más en lugar de simplemente copiar a ciegas. Cada vez que Miss Magios lanza una ilusión sobre su oponente, utiliza el campo de batalla actual como prototipo para simular la trayectoria del combate, engañando al oponente para que realice movimientos erróneos. Este es un excelente uso de las habilidades de ilusión y puede ser muy efectivo si se ejecuta correctamente. Sin embargo, dado que estas ilusiones se crean en el momento, tienen muchas fallas. Una voluntad fuerte o diversos métodos de despertar utilizados por los entrenadores pueden provocar que la habilidad de ilusión de Miss Magios falle. Además, si los métodos únicos de Miss Magios se dan a conocer ampliamente, defenderse de su habilidad para crear ilusiones será aún más fácil. Terence se dio cuenta de que, si bien Miss Magios es muy talentoso, sus ilusiones se crean específicamente para cada batalla. Es como un gran escritor, con un año, puede crear una obra maestra, pero con un día, aunque su trabajo sea excelente, no se compararía con algo perfeccionado durante un periodo más largo a través de múltiples inspiraciones. Incluso si sucede, es algo muy raro. A partir de este punto, Terence profundizó en sus reflexiones.
Si bien Miss Magios es como un gran escritor, una sola batalla le brinda pocas oportunidades para brillar de verdad. Además, si otros descubren su identidad, las expectativas que tendrán sobre él serán muy altas. En ese caso, crear una obra de ese calibre, sin duda no le resultará satisfactorio. De entonces, aunque otros sean muy cautelosos al defenderse de las habilidades ilusorias, si Miss Magios puede crear una ilusión altamente refinada, un espacio ilusorio tan estable que el oponente no encuentre la manera de romperlo. Sin importar el método que intente, entonces, aunque sea consciente del truco, no podrá escapar. ¿No sería maravilloso?, dijo Terence riendo. Dedicar un año a perfeccionar el espacio ilusorio, no adaptado a una batalla específica, sino como una habilidad de ilusión pura perfeccionada al más alto nivel, donde el enemigo no puede encontrar ningún fallo. Sería mucho más fiable que construir ilusiones sobre la marcha. Recuerdo que hay un movimiento llamado Flash, similar al destello solar de Dragon Ball, que puede afectar al oponente hasta cierto punto. Con ese pensamiento, Terence encontró una dirección. Miss Rebus podría aprender este movimiento, pero ejecutarlo a la perfección no sería fácil. Sin embargo, ¿y si se utilizara como una habilidad de ilusión? Miss Magios no domina el ataque destello, pero es un experto en crear ilusiones. Si pudiera crear una ilusión destello perfecta y estable, lograría el mismo efecto. Además, el destello afecta a una amplia zona, cegando a todos, incluido el usuario. Sin embargo, con la habilidad de ilusión, solo el oponente se ve afectado. En comparación con simular escenarios de batalla, este ataque no solo es más despiadado, sino también más efectivo para ganar tiempo. La luz puede utilizarse, al igual que la oscuridad. Atrapar al oponente en una oscuridad infinita, provocando pánico, puede lograr el mismo efecto. Además, esta habilidad de ilusión es versátil. Puede utilizarse en cualquier situación y en cualquier momento, y Miss Magios puede practicarla y perfeccionarla sin limitaciones de tiempo, corrigiendo cualquier fallo. Capítulo 242. El concurso de Petalburg. Terence cada vez lo veía más lógico. Al igual que en una novela, cuanto más larga es, más probabilidades hay de que tenga fallos argumentales. Con las habilidades de ilusión pasa lo mismo, cuanto más complejas son, más fácil es detectar fallos. Simular escenarios de batalla es, sin duda, una ilusión muy compleja, y en tan poco tiempo, el efecto que Miss Magios puede simular es limitado, así que es comprensible que no pueda ser perfecto. Pero una simple ilusión de brillo u oscuridad es lo más simple que existe, solo una ilusión estática diseñada para obstaculizar la visión del oponente, manteniendo indetectable el método para romperla. ¿Acaso eso no simplifica la complejidad? El talento de Miss Magios para las ilusiones es muy alto, por lo que siempre las complica. A pesar de crear ilusiones tan problemáticas, Miss Magios logra ejecutarlas excepcionalmente bien. Si se perfeccionara una ilusión sencilla pero muy efectiva, podría incluso convertirse en un movimiento completamente nuevo. Un índice de éxito del 100%, un espacio ilusorio increíblemente estable y una pequeña ilusión ineludible. ¿Quién puede decir que no se trata de un nuevo movimiento? Además, crear un escenario de batalla complejo o una ilusión panorámica requiere un gran esfuerzo por parte de Miss Magios. Sin embargo, una simple ilusión, practicada día y noche, puede convertirse en algo natural para él, permitiéndole realizarla sin esfuerzo. En ese caso, incluso si el oponente logra liberarse de las ilusiones superpuestas, le llevará muchísimo tiempo. Si el momento es el adecuado, no será difícil encontrar una oportunidad para ganar. A medida que las habilidades de Miss Magios para ilusiones maduraban, Terence abandonó el concepto del grupo Casa Embrujada y comenzó a pedirle a Miss Magios que simplificara sus ilusiones, practicando con las más sencillas para maximizar su efectividad. La primera tarea consistió en crear dos espacios ilusorios, brillo y oscuridad. Primero, utilizando innumerables luces brillantes para interferir con la visión del Pokémon, luego sumiendo al oponente en una oscuridad infinita, sin dejarle ninguna posibilidad de escape, atrapándolo en una prisión absoluta. Esta era la sencilla pero compleja técnica de ilusión que Terence concibió tras abandonar su idea anterior. Terence esperaba con impaciencia comprobar su efectividad tras la práctica. Además, simplificar la compleja habilidad era solo uno de los planes B que Terence tenía para Miss Magios. Además, tuvo otra idea. Mamá, date prisa, el concurso Pokémon está a punto de empezar. Caroline, agarrando la mano de Mai, miró impotente a Max, que corría adelante. Y no corras, gritó Caroline, preocupada de que Max se perdiera entre la multitud en la entrada principal. Como miembros del gimnasio de Petalburgo, en la ciudad de Petalburgo, gozaban de ciertos privilegios, como canales y asientos VIP, por lo que Caroline llamó rápidamente a Max, temiendo que la enorme multitud de espectadores lo arrastrara. Terence no tenía la costumbre de investigar primero a sus oponentes, pero después de participar en 3 concursos Pokémon, se convirtió en el objetivo de muchos coordinadores. Algunos incluso lo consideraban un oponente problemático, lo que llevó a muchos coordinadores a retirarse de los concursos Pokémon en los que participaba. También hubo algunos coordinadores que asistieron únicamente para ver los partidos de Terence, optando por ser espectadores en lugar de participantes. También cabe mencionar que, por alguna razón desconocida, esta competición de Petalburg tuvo menos de 80 participantes. En comparación con el anterior concurso de Mauville, que contó con 146 participantes, el número de competidores en esta ocasión puede considerarse un nivel históricamente bajo. Lugar del concurso, vestíbulo. Tras presenciar algunas actuaciones de la primera ronda, Terence estaba listo para subir al escenario. Terence salió del pasillo y volvió a ver al conocido presentador y a los 3 jueces. Era difícil adivinar qué estaba pensando. Terence. 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 En cuanto apareció Terence, el ambiente se encendió. Sus brillantes actuaciones en las 3 competiciones anteriores nunca habían decepcionado a sus seguidores, ganando siempre sin importar las circunstancias. Esto hizo vibrar de emoción a sus fans. Vaya, parece que el competidor Terence es bastante popular. ¿Qué tipo de actuación nos ofrecerá esta vez?
Vivian balanceó el micrófono con elegancia y adoptó una pose, desviando la atención del público del micrófono hacia Terence, que se encontraba en el escenario. Es Terence. Al ver al competidor, Max y Caroline, la esposa del señor Norman, no pudieron evitar inclinarse hacia adelante. Terence es muy popular, comentó Max, sorprendido. No esperaban una reacción tan grande ante la aparición de Terence. Al menos, había docenas de personas animándolo. Los aplausos coordinados duplicaron el ritmo, elevando la entrada de Terence a un nivel completamente nuevo. ¿Qué Pokémon usará esta vez?, se preguntó Raúl Contesta. Bellamente, Altaria, Castform. ¿Cuál de las dos tiene más peso en el corazón de Terence?, comenzó a especular Tsukkiso. Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió a todos porque Terence se había transformado en un nuevo Pokémon otra vez. No solo los jueces, sino también el público que había seguido a Terence hasta ese momento, se quedaron sin palabras, sin saber que tenía Terence entre manos. ¿De verdad era aceptable cambiar de Pokémon con tanta frecuencia? Ignorando el repentino silencio del lugar, Terence se concentró en Mismagius, que había salido volando de su Pokéball y ahora flotaba en el aire. Con un sombrero de mago, de color púrpura oscuro y con 3 gemas rojas incrustadas, Mismagius tenía un aspecto aterrador, pero no podía ocultar su elegancia. Mismagius parecía irradiar el aura de un sabio, como si hubiera salido de un libro. ¡Qué color tan puro!, exclamó la enfermera Joy, procedente de la ciudad de Petalburg. Un color tan natural. Mismagius debió haber crecido de forma natural. Es raro que un Pokémon conserve características tan naturales después de ser capturado por un entrenador. Ah, ¿te refieres a la enfermera Joy? Creo que debe ser por su dieta. Este Mismagius debe tener una alimentación muy particular. La comida de los Pokémon de tipo fantasma es la más difícil de manejar, ya que la mayor parte de su alimento natural es intangible, incoloro y etéreo. Si bien la comida artificial es nutritiva, carece de cierta esencia. Después de todo, esta es la energía que los Pokémon de tipo fantasma han absorbido desde tiempos ancestrales. Si no me equivoco, este Mismagius mantuvo el hábito de absorber este tipo de energía intangible, incolora y etérea durante su crecimiento. Los 3 jueces lo entendieron. El nuevo Pokémon de Terence, Mismagius, se nutría absorbiendo el miedo humano como sustento, transformándolo en nutrientes para su crecimiento, siguiendo siempre sus hábitos alimenticios innatos. Terence jamás permitió que eso cambiara. Esto debe ser difícil, pensó Raúl Contesta, porque es difícil encontrar energía intangible. Tras esta observación, Raúl Contesta y Tsukkiso ya no se sorprendieron de que Terence hubiera cambiado a un nuevo Pokémon. Ahora, parecía un Pokémon excepcionalmente bien criado. Solo tenían que observarlo con atención. Capítulo 243. Controlando a las leyendas. Mismagius, usa onda trueno. La voz de Terence resonó y Mismagius respondió. Una pequeña gema roja en su cuerpo brilló tenuemente, y su cuerpo púrpura, fantasmal y con forma de cinta, tembló, liberando corrientes de arcos eléctricos dorados. El competidor Terence le ordenó a Mismagius que usara onda trueno. ¿Qué hará ahora? Miren todos. Onda trueno no se ha escapado del control de Mismagius. Los arcos eléctricos parecen estar contenidos por Mismagius. Vivian frunció los labios, preguntándose, ¿piensa usar onda trovao para montar un espectáculo? Y ahora. Llama. En cuanto todos centraron su atención en la onda de trueno flotante, Terence dio otra orden. Simultáneamente, otra pequeña gema roja en el cuerpo de Mismagius comenzó a brillar, y la misteriosa llama siguió la trayectoria de la onda de trueno, también bajo control. Raúl Contesta se sorprendió un poco y preguntó, ¿eso es realizar varias tareas a la vez? ¿Puede Mismagius dividir su atención para controlar también a Flam? Usar 2 movimientos diferentes simultáneamente sin que interfieran entre sí debe requerir mucho control, ¿verdad? La mayoría de la gente estaba confundida, ansiosa por ver qué haría Terence a continuación. La manipulación de onda de trueno y llama por parte de Mismagius fue increíblemente hábil, demostrando un extraordinario control de la energía. Sus movimientos parecían más herramientas que ataques, herramientas que manejaba con facilidad, exhibiendo una impresionante destreza. Increíble. Al ver a Mismagius manejar sin esfuerzo onda trueno y llama, Raúl Contesta no pudo evitar exclamar. La enfermera Joy también se mostró sumamente sorprendida, sabiendo el valor de poseer habilidades tan meticulosas para el control de la energía. Pero esto no era inusual. Crear ilusiones en un espacio ilusorio requiere una atención extrema a su estabilidad, lo que pone a prueba principalmente el control energético del Pokémon. Si hay algún error en el flujo de energía o si el oponente lo interrumpe, el espacio ilusorio colapsará. Por lo tanto, Mismagius posee un talento natural para la manipulación de la energía. Junto con años de entrenamiento y el dominio exitoso de la energía violenta de la piedra crepuscular durante su evolución extrema, cuando su propia energía estaba agotada y bajo una inmensa presión externa. Todo esto permitió que el dominio de Mismagius sobre el control de la energía, tanto a nivel macro como micro, alcanzara un nivel muy alto. No es de extrañar que Mismagius pueda manipular onda de trueno y llama con tanta habilidad ahora. ¿Y qué es exactamente lo que intenta hacer? Los 3 jueces sentían una curiosidad inmensa. Por muchos trucos que Mismagius pudiera realizar con onda trueno y llama, no parecía relevante para los criterios de la primera prueba. Si bien este dominio magistral de la energía era hermoso, se trataba de una técnica de alto nivel que todos los Pokémon debían dominar, y no era exclusiva de Mismagius. Teniendo en cuenta las actuaciones anteriores de Terence, no debería estar cometiendo un error tan obvio. Continuaron observando y, lentamente, a ambos lados de Mismagius, los arcos eléctricos de la onda del trueno fueron delineando gradualmente una extraña forma que rebotaba continuamente en el aire. Y la figura formada por la vareda comenzó a saltar al unísono con los arcos eléctricos de la onda de trueno. Eso es todo. La lenta actuación, que comenzó con trucos comunes, formó un patrón que atrajo cada vez más la atención del público.
Tan pronto como todos fijaron la mirada en las dos enormes figuras creadas por Thunderwave y Flam en el escenario, la gema roja más grande de Miss Magios comenzó a brillar, aterradoras ondas sonoras emanaron de Miss Magios. En ese instante, todas las miradas del público y de los jueces se posaron en las dos enormes figuras, en completo silencio. Entonces, las ondas sonoras resonaron de forma abrupta, como un profundo conjuro, en los oídos de todos. El conjuro sonaba tranquilizador, con un ritmo especial que provocaba un temblor mental momentáneo en todos antes de que se recuperaran rápidamente. Sin embargo, sigilosamente, el sonido pareció fundirse con el espacio, haciendo que el público se sintiera como si estuviera mirando a través de un espejo gigante, presenciando una escena impresionante. PR. ¡Wow! Dos sonidos extremadamente fuertes emanaron del escenario. El público se quedó mirando, frotándose los ojos con incredulidad, incapaz de hablar mientras intentaba comprender los cambios que se desarrollaban en el escenario. Miss Magios flotaba en el escenario, Onda Trueno y Lanzallamas habían desaparecido. En su lugar, dos enormes Pokémon con aspecto de pájaro revoloteaban debajo, batiendo sus gigantescas alas. Uno de ellos era un Pokémon pájaro con llamativas plumas amarillas, rodeado de anillos negros alrededor de los ojos, y un pico largo y afilado de color naranja. Sus alas y cola estaban cubiertas de plumas puntiagudas, con plumas negras en el dorso de las alas y en la parte interior de la cola. Tenía una cresta de plumas puntiaguda en la cabeza, patas de color marrón amarillento sin plumas ni dedos, y una cola corta. El otro era un Pokémon pájaro con plumas rojas, una cresta larga y aerodinámica, y una cola en forma de llama, ambas compuestas de fuego. Sus alas también estaban cubiertas de plumas llameantes, tenía un pico recto y afilado y una piel casi parduzca. Estos dos Pokémon parecían increíblemente nobles e imponentes, pero en ese momento estaban atados a Miss Magios por arcos eléctricos de electricidad y llamas amarillas y rojas, como marionetas manipuladas por Miss Magios. Kim, imposible. Algunos que reconocieron a estos dos Pokémon exclamaron sorprendidos, sacudiendo la cabeza enérgicamente. Zapdos y Moltres, ambos Pokémon legendarios de la región de Kanto, no deberían estar en este escenario. Sin embargo, la escena era tan realista que no pudieron evitar creérselo. ¿Qué es eso? Mai agarró el brazo de Caroline, preguntando con curiosidad. Estos dos Pokémon tenían una presencia extraordinaria, muy diferente a la de los Pokémon comunes, cautivando incluso a quienes no los reconocían. Zapdos, Moltres. Raúl Contesta se levantó de su asiento, perplejo y sudando profusamente. La aparición de Pokémon legendarios aquí no era asunto trivial. Mientras todos estaban en estado de shock, el equipo de filmación también estaba atónito porque, a través de la cámara y con sus propios ojos, él no estaba viendo la misma escena. Lo que sus ojos veían era falso. Esto. A través de la cámara, el equipo vio las enormes figuras formadas por Onda Trueno y Lanzallamas. A medida que ajustaba el ángulo, se hizo evidente que eran siluetas de Zapdos y Moltres creadas con ambos movimientos. Pero, lo que le estaba sucediendo, la escena que tenía ante sí, y lo que les estaba sucediendo a todos los demás, todo dejó al equipo en una profunda confusión. Capítulo 244. La ilusión interior-exterior. No solo el equipo de filmación, sino también los concursantes que observaban en la pantalla grande estaban perplejos, sin saber qué había provocado una reacción tan intensa por parte del público y los jueces. Finalmente, los tres jueces fueron los primeros en reaccionar, exclamando al unísono, afectando la visión. Que aparecieran dos Pokémon legendarios de la nada. Eso era absolutamente imposible, una idea ridícula. Recordando la escultura de hielo realista de Articuno que Altaria había realizado anteriormente, los jueces consideraron el error que Terence cometió en su actuación, que en realidad no fue un error. Por muy milagrosa y hábil que fuera la manipulación de la energía, no reflejaba realmente la personalidad de Miss Magios y no lograba mostrar sus características únicas. No había razón para que Terence cometiera un error tan obvio. Entonces, ¿cuál era exactamente la característica única de Miss Magios? Enseguida recordaron que, según la Pokédex, Miss Magios tenía una descripción universalmente aceptada por renombrados profesores de diversas regiones. Sus gritos suenan como encantamientos que pueden provocar dolores de cabeza o alucinaciones en quienes los oyen. Es una ilusión. Lo que estamos viendo es una ilusión. Raúl Contesta golpeó la mesa con la mano al darse cuenta de esto de repente. Observó las expresiones de los demás y comprendió que la visión de muchos espectadores y jueces se había visto afectada por los gritos de encantamiento de Miss Magios, confundiendo la figura formada por Onda Trueno y Llama con un Pokémon legendario. Sin embargo, antes de que nadie pudiera pensar más, Miss Magios se movió de nuevo, provocando que los dos Pokémon legendarios que se encontraban debajo chocaran entre sí. Zapdos se movía con gracia, sus alas se balanceaban con elegancia y sus ojos, semejantes a relámpagos, brillaban con una singular luz dorada. Bajo la influencia de la Onda Trueno y la ilusión, logró que la gente creyera que era Zapdos. Zapdos flotaba en el aire, con corrientes doradas que giraban alrededor de sus alas, transformándose rápidamente en arcos eléctricos que se disipaban en el aire con los movimientos de Zapdos. Aparecían cada vez más arcos eléctricos, iluminando lentamente el cuerpo de Zapdos como un halo radiante, haciéndolo parecer increíblemente sagrado. Moltres, rodeado de llamas rojas, volaba por el escenario como un sol cautivador, su presencia ígnea imposible de ignorar. Gritar. ¡Wow! Dos gritos agudos más surgieron de la nada, provocando que los jueces y el público se taparan los oídos, sin palabras, mientras observaban a los dos Pokémon dar vueltas antes de chocar entre sí. ¡Boom! Un rugido ensordecedor llenó el aire, devolviendo a todos a la realidad. El escenario se vio envuelto en innumerables arcos de electricidad y fuegos artificiales, entrelazados en un espectáculo impresionante. Relámpagos y fuego, oro y rojo, se mezclaban, irradiando colores hipnotizantes que recordaban a una puesta de sol. Esta escena fue la única vez que los competidores en el vestíbulo vieron la misma escena que el público. ¿Qué ha pasado?, murmuraron los competidores. Aunque sus ojos vieron claramente la escena, tenían la sensación de que se les había escapado algo. Sin escuchar el conjuro de Miss Magios, la actuación que presenciaron los concursantes quedó incompleta.
y no pudieron experimentar plenamente el encanto de la actuación de Miss Magios ni la impresionante ilusión óptica creada por Onda de Trueno y Llama. Eso. Todos los espectadores quedaron cautivados por el enfrentamiento entre los dos Pokémon legendarios, sin poder recuperarse durante un largo rato. Es una ilusión, una ilusión. En ese momento, Vivian recibió instrucciones y comprendió la situación. Inmediatamente explicó por el micrófono. Miss Magios usó un extraño encantamiento para crear una ilusión óptica, haciéndonos confundir las imágenes formadas por Onda Trueno y Lanzallamas con Zapdos y Moltres. Esta es la primera vez que veo una técnica así. Vivian se palpó el pecho. Al estar más cerca del escenario, lo había vivido de primera mano. Estaba segura de que podía sentir el crepitar de la electricidad y el calor de las llamas. Aunque no sabía si era real, parecía sumamente auténtico. El propio Terence también se vio afectado por la ilusión y, por lo tanto, presenció todo el proceso. Fue incluso más tranquilo de lo que había imaginado, lo cual es una extensión de la segunda habilidad ilusoria de Miss Magios. En lugar de recurrir a la hipnosis profunda para invadir la mente del oponente y atraparlo en un espacio ilusorio para crear un escenario completamente nuevo. Este método se basa en un escenario existente para interferir con los 5 sentidos del oponente. Este método es más fácil de romper que las meras ilusiones, y dado el nivel actual de Miss Magios, no puede influir en los 5 sentidos del oponente de la nada. En este escenario, el oponente no está en trance, sino completamente despierto. Sin Onda Trueno y Lanzallamas como medios, Miss Magios jamás habría podido recrear la escena de Zapdos y Moltres en la realidad. Sin embargo, si el oponente cae en una ilusión, no solo se pueden crear 2 Pokémon legendarios, sino un montón de ellos. Sin embargo, existe una ventaja. Terence se refiere al método de atraer al oponente a un espacio ilusorio onírico como una ilusión interna, mientras que las ilusiones creadas a partir de la realidad se denominan ilusiones externas. La diferencia entre ambas radica en que, para lograr el máximo efecto en una ilusión interna, Miss Magios solo puede hipnotizar individuos. Pero con la ilusión externa, Miss Magios puede influir en todos los presentes, creando una ilusión de grupo. Sin embargo, la desventaja de una ilusión grupal es que depende del entorno real, por lo tanto, es más fácil de detectar. Si el oponente percibe algo extraño y ataca, el objetivo del ataque sigue siendo Miss Magios, y la naturaleza fundamental de la realidad permanece inalterada. Pero en una ilusión interna, el objetivo del ataque del oponente puede ser imaginario, lo cual supone una ventaja. En resumen, la ilusión interna es una habilidad de ilusión de un solo objetivo que requiere la construcción de un espacio ilusorio, utilizando muchos factores como radio de confusión, onda psíquica, poder psíquico y encantamientos. Sin embargo, la ilusión externa es una habilidad de ilusión grupal que influye en un área amplia utilizando los movimientos o habilidades raciales de un Pokémon, lo que provoca que el oponente perciba un medio como algo distinto. El valor práctico de las ilusiones externas no es muy alto, y no son más fáciles de ejecutar que las internas. Requieren que Miss Magios divida su atención. Por todas estas razones, Terence se muestra menos optimista respecto a las ilusiones externas. Sin embargo, a medida que Miss Magios ha crecido, las ilusiones internas han alcanzado sus límites y tampoco son adecuadas para la evaluación inicial del concurso Pokémon. Por lo tanto, Terence no tiene más remedio que centrarse en las ilusiones externas. Pero dominar la ilusión externa para lograr el mismo valor que la ilusión interna es todo un reto. Los 3 jueces debatían sobre cómo puntuar a Terence. Al fin y al cabo, semejante actuación no tenía precedentes en un concurso Pokémon, nunca antes vista ni oída. En ese momento, varios coordinadores participantes salieron del pasillo de los competidores protestando. Tenemos una queja. No pudimos ver correctamente la actuación del competidor Terence en la pantalla grande, y la explicación resulta muy forzada. Esta supuesta habilidad de ilusión es completamente absurda. Es claramente un engaño. ¿Cómo puede considerarse una actuación? Además, esta habilidad hipnotiza al público y a los jueces con un solo movimiento, algo sin precedentes en la historia del concurso Pokémon. Solicitamos que el jurado tenga en cuenta estos puntos y consulte el video de la actuación para la puntuación. Capítulo 245. Una violación de las reglas. Al frente del grupo se encontraba un joven coordinador. Dio un paso al frente con indignación, expresando su opinión. Quienes lo seguían secundaron sus palabras, lo que provocó que algunos espectadores, ajenos a lo que sucedía, comenzaran a dudar y lanzaran miradas confusas a Terence y al jurado. Terence se giró para ver quién estaba causando problemas. El joven le sostuvo la mirada sin inmutarse y dijo, solo estoy diciendo la verdad. Los 3 jueces se detuvieron, absortos en sus pensamientos, pues no esperaban semejante situación. Terence miró al joven y luego, con indiferencia, recordó a Miss Magios. Le pareció que la persona le resultaba familiar, probablemente porque habían participado juntos en concursos Pokémon. Terence rara vez se fija en los demás. Dado que le resultaba familiar, esto debía de haber ocurrido más de una vez. Esa dirección no importaba. Antes de decidir sobre la actuación de Miss Magios, había considerado el resultado, pero como ya estaba hecho, Terence estaba completamente seguro. Y ¡wow! Los pocos coordinadores que encabezaron el alboroto eran solo un pequeño grupo, pero algunos de los otros competidores también comenzaron a sentir que tal vez tenían razón. En definitiva, esto podría considerarse una táctica de Miss Magios para atacar al público y a los jueces. Desde cierta perspectiva, los concursantes que no vieron nada podrían argumentar que la actuación fue incompleta. Si los jueces otorgaron una puntuación alta sin saber el motivo, ¿no constituiría eso una laguna en la competencia que no convencería al público? Si nadie hubiera liderado el ataque, no habría habido problema, pero cuando alguien marcó el ritmo, algunos competidores empezaron a imitarlo, especialmente los coordinadores, que sentían envidia de Terence y querían interferir en su puntuación. Así es, quiero ver una puntuación que coincida con la actuación grabada, dijo un coordinador que obtuvo una puntuación de 20 en la evaluación inicial. Lo dijo intencionadamente para provocar, sabiendo que ni siquiera la retransmisión en pantalla gigante podría captar la actuación con todo detalle, así que las cámaras tampoco podrían.
Por muy poderosas que fueran las habilidades ilusorias de Miss Magios, no podían afectar a las máquinas. Una ilusión es solo una ilusión, no un milagro. Estas personas aprovecharon este punto, se pusieron agresivas y exigieron que el jurado otorgara una calificación satisfactoria. Terence observó a esas personas con impotencia. A excepción del joven líder, todos los demás eran adolescentes relativamente jóvenes. ¿Acaso no se daban cuenta de que ese comportamiento podía ofender a alguien? Afortunadamente, el público no se dejó convencer. Dieron la actuación, aunque escépticos ante las palabras de los concursantes, mantuvieron una actitud de esperar y ver. La decisión más importante ahora recae en los 3 jueces. El silencio en la sala duró 2 minutos antes de que Raúl Contesta se aclarara la garganta y dijera, tras deliberar, no calificaremos la actuación del concursante Terence por el momento. El concurso Pokémon continuará. En cuanto pronunció esas palabras, todo el lugar estalló en un alboroto. Los competidores que apuntaban a Terence sonreían, algunos incluso demostrando abiertamente su alegría, mientras que el público comenzó a gritar con descontento. Principalmente los seguidores de Terence, que eran particularmente ruidosos, provocaron que Raúl Contesta sudara frío. Tsukkiso le dio un codazo a Raúl Contesta, insinuándole algo. Raúl Contesta solo pudo explicar rápidamente, tranquilos, el jurado se mantendrá imparcial. Esta situación es especial, nosotros 3 no podemos dar una respuesta inmediata. Necesitamos consultarlo con el comité del concurso antes de tomar una decisión. Les pido su comprensión. Chicos, Vivian comenzó a calmar la situación, tratando de cambiar el ambiente y desviar la conversación del tema. Por favor, cálmese. Terence, de pie en el centro del escenario, se convirtió inmediatamente en el centro de atención de todos. En realidad, no hay de qué preocuparse. No infringí ninguna regla de actuación del concurso Pokémon. Lo que es nuestro seguirá siendo nuestro. Dijo con una sonrisa, y la sala quedó en silencio. Incluso el público que no conocía a Terence quedó intrigado por su aplomo. Los 3 jueces, encabezados por Raúl Contesta, observaron atentamente a Terence, admirando al joven. Sus palabras parecían dirigidas al público, pero también estaban pensadas para ellos. El juicio inicial ha concluido. Antes de que comenzara la segunda ronda de evaluación, la atención de la gente no estaba puesta en cuáles de los 8 concursantes pasarían a la segunda ronda, sino más bien en Terence, esa variable. Su puntuación aún no se había anunciado, y estaba claro que el octavo competidor con la puntuación más alta corría el riesgo de ser eliminado. Algunos competidores se mostraron indiferentes hacia Terence, otros fueron amigables, pero a Terence no le importaban mucho sus opiniones. Todo dependería del resultado final. Y ¡guau! 1 hora después de que terminara la evaluación inicial, las luces del salón principal se encendieron de nuevo. Raúl Contesta se dirigió al puesto de presentador, con un micrófono en la mano. Tan pronto como el público y los concursantes se reunieron, comenzó a explicar. Hola a todos, soy Raúl Contesta, jefe del comité de competición. En relación con la puntuación de la actuación anterior del competidor Terence. El comité de competición llegó a la siguiente resolución. Los seguidores de Terence y los competidores que lo atacaban contuvieron la respiración, esperando ansiosamente las próximas palabras de Raúl Contesta. Esta vez, seguimos sin poder dar una calificación específica a la actuación de Terence, y por ello, les pedimos disculpas profundamente. En cuanto dijo eso, el público comenzó a agitarse de nuevo, con creciente descontento. Sin embargo, Raúl Contesta añadió rápidamente, pero el concursante Terence pasará sin duda a la segunda ronda. Según las 17 reglas de rendimiento del concurso Pokémon, la actuación del competidor Terence cumple plenamente con las reglas del concurso Pokémon. En este punto, Raúl Contesta tuvo dificultades para continuar, ya que esta supuesta regla era demasiado trivial como para merecer ser discutida. En otras palabras, era demasiado insignificante. ¿Qué coordinador haría que su Pokémon usara un movimiento característico para atacar al público durante la primera ronda del concurso Pokémon? ¿Es insensato el coordinador o los organizadores del concurso Pokémon? Esta regla, sumamente controvertida pero a la vez sencilla, fue el punto clave de este incidente. En realidad, la habilidad de ilusión de Miss Magios no atacaba al público. Solo afectaba su visión, lo cual no causaba daño alguno, pero cuando alguien con segundas intenciones lo señaló, se reveló una laguna en las reglas del concurso Pokémon. Sin la actuación de Terence, mencionar esta laguna habría sido ridículo. ¿Ningún coordinador en el escenario habría permitido que su Pokémon atacara al público? ¿No es absurdo? Sin embargo, en esta ocasión se presentó una situación similar. Si bien el incidente no fue grave y tuvo como único fin demostrar su valía, de no haberse manejado adecuadamente, podría haber generado controversia y afectado negativamente futuras competiciones. Por lo tanto, este asunto no podía ser resuelto únicamente por los 3 jueces, sino que requería una decisión conjunta del comité de competición. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 246. Modificación. En las 17 reglas de rendimiento del concurso Pokémon. Raúl Contesta respiró hondo y continuó, dado que la actuación del concursante Terence en esta ocasión no infringió las reglas del concurso Pokémon, nosotros, el jurado, creemos que, con su nivel de habilidad, está cualificado para pasar a la segunda ronda. Además, debido a la falta de grabación de video, el video de su actuación se perdió. No podemos ofrecer un análisis detallado de la puntuación y no nos queda más remedio que cancelarla para esta presentación. Además, debido a este desempeño, el comité del concurso revisó las reglas pertinentes y, como descubridor de esta laguna en las reglas, si bien no podemos otorgar una puntuación específica al concursante Terence, esto se considera un descuido por parte de los oficiales del concurso Pokémon. Por lo tanto, el número de personas que avanzan a la segunda ronda esta vez es 9. 9 competidores avanzan. Modificar las reglas para Terence. Estas 2 informaciones repentinas resultaron incluso más impactantes para el público que el hecho de que Terence obtuviera una puntuación perfecta. Incluso los competidores que tenían a Terence como objetivo se quedaron boquiabiertos, sin esperar semejante resultado. En cuanto a Terence, aunque sorprendido, le pareció razonable.
Conocía las reglas del concurso Pokémon a la perfección, y dada la singularidad de Miss Magios, ya no podía limitarse a sus actuaciones habituales, o de lo contrario rompería su racha de puntuaciones perfectas. Aunque al final se derrumbó, Terence lo aceptó. Al fin y al cabo, solo era su trastorno obsesivo-compulsivo leve manifestándose. Obtener una puntuación perfecta era menos importante que poder participar en la segunda prueba y ganar la cinta. Además, que se cambiaran las reglas por su culpa parecía más excesivo que una puntuación perfecta. Actualicé las reglas, ¿sabes?, murmuró Terence para sí mismo. Parece que tendrá que leerlas de nuevo. Solo conociendo las reglas las presentaciones serán más fluidas. Este incidente es un ejemplo perfecto. En cualquier caso, lo que importa es pasar a la segunda ronda. Terence rió, rascándose la cabeza e inclinando la cabeza ante sus seguidores y los jueces. En cuanto a los coordinadores que habían saltado, no estaban de buen humor. Entre ellos, solo el joven líder avanzó a la siguiente ronda. Quería decir algo, pero las palabras de Raúl Contesta fueron lo suficientemente claras. Esto lo hizo patalear con frustración, sin poder desahogar su ira. El hecho de que una multitud de espectadores lo observara lo hizo sentir aún más avergonzado. Respecto a esa gente, Terence solo podía pensar, ¡qué idiota! Su puntuación total lo situó en séptimo lugar, así que, incluso sin el noveno participante, no habría sido eliminado. Era un caso típico de perjudicar a los demás sin obtener nada a cambio. Se lanzó impulsivamente sin considerar las consecuencias. A pesar de todo, consiguió algo, llamó la atención de los seguidores de Terence. A continuación, procederemos con la segunda ronda de evaluación. Debido a la presencia de 9 competidores, uno de ellos pasará automáticamente a la siguiente ronda a modo de despedida en cada ocasión. Los emparejamientos para los jueces secundarios se anunciaron de inmediato. Terence miró la lista con una expresión extraña. Casualmente o no, la despedida le tocó justo después de que la mencionaran. Mientras los concursantes se dirigían al escenario, los demás fueron al vestíbulo a esperar. Espero verte en la final, dijo Terence, deteniéndose al pasar junto al joven coordinador que lo había elegido. ¿Finales? El joven quedó atónito, apretó los puños y preguntó, ¿tienes miedo de que me eliminen antes? Una vez concluida la evaluación inicial, se disputaron 3 batallas más. Terence observó los Pokémon y los estilos de batalla de los 8 competidores restantes en la sala de espera, lo que le permitió comprenderlos bastante bien. Otra disputa que no supone ninguna amenaza. La mayoría de los participantes en el gran festival eran coordinadores veteranos. Era raro que un coordinador novato ganara 5 premios en un año. No importa cuántas cintas hayas acumulado, puedes participar en el gran festival. Por lo tanto, los participantes del gran festival no son todos principiantes que hayan acumulado cintas en un solo año. Algunos las han coleccionado a lo largo de 3 años, otros durante 2, y otros durante mucho tiempo, participando ocasionalmente durante sus viajes. Además, las elegantes cintas se pueden reutilizar. Por ejemplo, si no te fue bien en el gran festival de este año, puedes usar las mismas cintas para participar el año que viene. Esta es una de las razones por las que el gran festival tiene tantos participantes y por las que es difícil para los recién llegados destacar. Así pues, aunque Terence podría participar fácilmente en los concursos Pokémon habituales, el gran festival podría suponer un reto más difícil. Segunda ronda. Voy a decir adiós otra vez. Terence estaba listo para levantarse y calentar, pero la disposición aleatoria de los jugadores en la pantalla gigante lo dejó atónito. Tuvo otro día libre y pasó directamente a la siguiente fase. Y esto tiene que ser a propósito. Vamos, Terence se levantó lentamente y volvió a sentarse. Olvídalo. Adivinó las intenciones de los organizadores del concurso Pokémon. ¿Acaso planeaban seguir despidiéndose de él? El resultado confirmó las sospechas de Terence. Se quedó sentado en el vestíbulo hasta que se le entumeció el cuerpo, ya que, efectivamente, la competición le había permitido despedirse hasta el mismo día de la final. 3 despedidas. Terence no sabía qué pensar al respecto. Además, el joven coordinador que lo había confrontado inicialmente fue eliminado en la segunda ronda. Terence ya no tenía interés en burlarse de él, y el coordinador, sabiamente, lo evitó, dejando que el asunto pasara sin más. En cuanto a los 3 despidos de Terence, era obvio que resultaban sospechosos, pero con solo 9 candidatos y las probabilidades en aumento, nadie podía afirmar nada definitivo sin pruebas concretas. Además, la ronda final lo decidiría todo. En el concurso Pokémon, solo el ganador recibe un premio, incluso el segundo clasificado se va con las manos vacías. Al final, lo que importaba era la batalla final contra el último coordinador restante. Con la fuerza suficiente, aún se podía llegar al final, con o sin despido. Así que Terence tomó un atajo, saltándose las rondas intermedias y pasando directamente a la final. En cuanto a su oponente, no estaba nada contenta. Si no hubiera sido por la inesperada aparición de Terence, la cinta ya sería suya. Ha llegado el momento más tenso y emocionante que todos estábamos esperando. Tras varias batallas en las rondas preliminares y secundarias, por fin hemos llegado al momento más crucial del concurso Petalburg, la final. Que empiece la acción. Demos la bienvenida a los 2 concursantes, Terence y Mayumi. Vivian estaba física y mentalmente agotada tras un día de trabajo como anfitriona. Pero había llegado el momento decisivo, así que no podía rendirse. En lugar de eso, gritó con aún más fuerza. Capítulo 247. Luz y oscuridad. Tras el anuncio de Vivian, Terence miró hacia el escenario, visiblemente ansioso por comenzar. Finalmente, llegó su turno. Después de haber esperado 7 combates, Terence estaba impaciente por subir al ring. Acababa de crear una nueva habilidad de ilusión para Miss Magios en el gimnasio de Petalburg y estaba ansioso por probarla en una batalla real, aunque la oportunidad había llegado un poco tarde. Aunque no era una coordinadora muy conocida, Mayumi demostró su valía al pasar de la ronda preliminar a la final. A pesar de ser chica, su Pokémon era un Croagunk con un estilo de lucha temerario, lo que creaba una combinación bastante inusual.
Los caminos de Mayumi y Terence solo se cruzaron durante este partido. Además, ella no tenía mucho que decir sobre el revuelo que Terence había causado anteriormente. En cambio, las pocas despedidas de Terence hicieron que Mayumi se diera cuenta de que su éxito podría no deberse únicamente a la suerte. Kroagunk, Kroagunk, Kroagunk infló su saco de veneno y gritó, cruzando los brazos y mirando a Miss Magius con sus ojos de pez muerto. Miss Magius flotaba frente a Terence, esperando su orden. ¡Guau! En cuanto comenzó el combate, Kroagunk se lanzó hacia adelante como un rayo, intentando usar su velocidad para obstruir la visión de Miss Magius. Silbido. El Kroagunk, que corría a toda velocidad, se detuvo y miró a su alrededor mientras Miss Magius desaparecía de su vista. Que no cunda el pánico. Usa veneno para atacar desde todas las direcciones. Mayumi examinó el escenario y dio una orden decisiva. Kroagunk, Kroagunk, al oír esto, Kroagunk juntó las manos y aplastó una bola de energía púrpura. ¡Boom! Innumerables gotas de veneno se esparcieron en todas direcciones, cubriendo por completo el área alrededor de Kroagunk. Mientras las gotas de veneno se dispersaban por todas partes, Mayumi aguzó la vista intentando localizar el escondite de Miss Magius. Sin embargo, al examinar la zona, notó que todas las gotas seguían su trayectoria original. Con los ojos muy abiertos, exclamó, ¿cómo es posible? ¿El techo? Ella levantó la vista, preguntándose si Miss Magius había volado tan alto en tan poco tiempo. ¿O el suelo? La perspectiva de Mayumi cambió rápidamente, reaccionando con tanta rapidez que ni siquiera Kroagunk pudo seguir el ritmo de su coordinador. ¿Qué estás mirando? Las palabras de Terence sobresaltaron a Mayumi. ¿No conoces el ataque Phantom Strike? Kroagunk. Boom. Una ráfaga de bolas de sombra impactó inesperadamente a Kroagunk por la espalda como una ametralladora, bombardeándolo. Pero la cosa no terminó ahí, mientras Kroagunk intentaba levantarse tras el impacto, una lluvia de bolas de sombra le cortó rápidamente las vías de escape. De esto no pinta bien. Mientras Mayumi se quedaba atónita por un instante, Miss Magius desató bolas de sombra como si nada. Sin embargo, se dio cuenta de que su poder no era muy fuerte, incluso si Kroagunk recibía algunos golpes, aún podría resistirlos. Aún así, esto no tranquilizó a Mayumi. El control preciso la hizo sospechar que el oponente podría estar apuntando a puntos débiles, sembrando dudas sobre ella. Usa multiplicar. Mayumi no se atrevió a dudar y ordenó rápidamente. Kroagunk se dividió en una docena de figuras, y por un instante, Miss Magius no pudo identificar la verdadera. Miss Magius no tuvo más remedio que dispersar las bolas de sombra, y sin la amenaza de las numerosas bolas de sombra, el verdadero Kroagunk logró escapar del ataque continuo. Un método de escape ingenioso, pero el ataque aún no ha terminado. Miss Magius, usa este movimiento. ¿Este movimiento? ¿Qué movimiento es este? Mayumi parecía completamente perpleja, y Vivian no sabía qué decir. Mientras la bola de sombras destruía el hechizo multiplicar, Miss Magius ya había corrido hacia el verdadero Kroagunk y se había escondido. ¿Otra vez ataque fantasma? Exclamó Mayumi. Es inútil, ya descubrí cómo contrarrestarlo. Kroagunk, sigue usando doble equipo. Confiada, Mayumi esperaba el ataque sigiloso de Miss Magius, pero con un repentino sonido de ONG, un conjuro resonó, provocando que las ondas sonoras se propagaran, sobresaltando a Kroagunk. Al mismo tiempo, Miss Magius se rebeló. Rápido, contraataque, gritó Mayumi. Sin embargo, todos los Kroagunks presentes parecían agitados, cubriéndose los ojos con toque venenoso y corriendo descontroladamente. ¿Cómo es posible? Las palabras de Mayumi se le atascaron en la garganta. Maldita sea, olvidé el encantamiento de Miss Magius. Aunque Kroagunk se divida usando multiplicar, aún puede oír el encantamiento. Al ver la reacción de Kroagunk, Mayumi respiró hondo y comprendió algo. Ese método de ataque, que no lograba entender, debía ser una ilusión. Kroagunk, no temas, es una ilusión, sal de ahí. Kroagunk, aunque era una ilusión, cada vez que Kroagunk intentaba abrir los ojos, sentía como si estuviera expuesto a una luz solar extremadamente intensa, lo que le causaba un dolor insoportable. No podía concentrarse, y mucho menos abrir los ojos. Usa tus movimientos. Kroagunk, usa tus movimientos y rompe la ilusión. Ante algo tan intangible como una ilusión, Mayumi no tenía experiencia en romperla, así que solo podía adivinar y dar órdenes a Kroagunk. En ese instante, la energía fluyó por el cuerpo de Kroagunk, formando diversos movimientos que intentaban liberarse de la jaula de la ilusión. Pero, ¿cómo podría Miss Magius darle la oportunidad de reaccionar? La ilusión del destello era sencilla, pero funcionaba en ambos sentidos. Crear una ilusión tan pequeña requería poco esfuerzo, pero la reacción de Kroagunk les dio a Terence y Miss Magius nuevas esperanzas. ¿Podría esta simple ilusión ser realmente tan efectiva? Bueno. Miss Magius aprendió estas complejas ilusiones durante su tiempo en la Casa Encantada para entrenar y poner a prueba las habilidades ilusionistas de los estudiantes. Tras unos años de práctica, estas ilusiones se convirtieron, naturalmente, en la base de sus habilidades ilusionistas. Somos nosotros quienes estamos atrapados por nuestros propios pensamientos. Y Kroagunk, gritó Kroagunk, sintió como sus movimientos rompían la barrera de la ilusión y, de hecho, escuchó el sonido de la ilusión haciéndose añicos. Pero la escena ante él hizo que el corazón de Kroagunk se hundiera, dejándolo aún más aterrorizado que antes. En la oscuridad infinita, donde no podían ver ni un dedo delante de ellos, el ambiente completamente negro llenó a Kroagunk de miedo e inquietud. Su primera reacción fue pensar que se había quedado ciego. Bajo la luz abrasadora, aunque abriera los ojos, el mundo seguía sumido en la oscuridad. Este cambio dejó a Kroagunk completamente confuso, al borde del colapso. En ese momento, incluso perdió las ganas de correr. Kroagunk se quedó allí atónito, comenzando a cuestionar su vida como rana. En el escenario, las 3 joyas rojas de Miss Magius brillaban, y un rayo de confusión envolvió a Kroagunk, sumiéndolo en una segunda capa de ilusión, la oscuridad. Al ver a Kroagunk inmóvil, Mayumi se dio cuenta de que nunca antes había presenciado una batalla tan absurda. Le gritó a Kroagunk, intentando despertarlo de la ilusión, pero por mucho que gritara, no obtenía respuesta.
Capítulo 248. Cuarta cinta. Miss Magius se movió demasiado rápido. Al principio, cuando Kroagunk abrió los ojos, Mayumi se emocionó, pensando que había encontrado la manera de romper la ilusión. Sin embargo, las acciones de Miss Magius y Kroagunk en el momento siguiente la hicieron dudar de lo que veían sus propios ojos. Kroagunk se quedó allí, estupefacto, mientras Miss Magius tejía onda de trueno formando una gran red que cubría la cabeza de Kroagunk y le hacía gemir de dolor. «Kroagunk», y gritó Mayumi. Kroagunk se sentía completamente entumecido, incapaz de reunir fuerzas. Junto con la oscuridad infinita, el doble golpe proyectó una enorme sombra psicológica sobre él. Con un grito de «bah», no pudo soportarlo más y se desmayó. Tenía razón. Terence se rascó la cabeza. El encanto y los movimientos de Miss Magius pueden combinarse para formar una doble ilusión, atrapando a otros Pokémon en su interior. Si la conexión se fortalece aún más, la doble ilusión puede ampliarse a múltiples capas, cada una conectada a la siguiente. Si Miss Magius encuentra un breve momento de vulnerabilidad, puede ser la clave de la victoria. Además, si las habilidades ilusorias de Miss Magius alcanzan un estado de perfección, puede destruir por completo las defensas psicológicas de un oponente utilizando únicamente ilusiones. Esta vez, una simple combinación de destello y oscuridad produjo efectos notables. Primero, el destello provocó una estimulación fisiológica, generando numerosas sensaciones de tensión, ansiedad e irritación. Luego, cuando Kroagunk finalmente se liberó de la ilusión, se encontró sumido en la oscuridad. El enorme cambio de perspectiva provocó que Kroagunk experimentara nuevamente una serie de emociones negativas, lo que le hizo dudar de sus sentidos y de su vista, y le infundió miedo. Esto no solo le dio a Miss Magius tiempo suficiente para prepararse, sino que también minó significativamente el espíritu de lucha de Kroagunk, asestándole un duro golpe tanto mental como físicamente. Utilizar primero la oscuridad seguida de la luminosidad también podría haber generado otro cambio emocional en Kroagunk. En resumen, independientemente de cómo se utilicen, siempre que las dos ilusiones complementarias estén bien diseñadas, pueden producir efectos inesperados. Además, Miss Magius ni siquiera tuvo tiempo de perfeccionar cuidadosamente las actuales ilusiones de destello y oscuridad, simplemente las ejecutó basándose en experimentos anteriores. Pero aún así produjeron efectos extraordinarios. En un futuro lejano, una sola ilusión de destello sería capaz de atrapar a un oponente durante varios segundos o incluso dejarlo permanentemente perdido, sin poder encontrar una salida. Los logros de Miss Magius serían entonces verdaderamente extraordinarios. Perdí. Mayumi recordó a Kroagunk, sintiéndose completamente confundida. Ni siquiera sabía qué le había pasado a Kroagunk, simplemente se sentía como una coordinadora inepta, incapaz de comprender adecuadamente los sentimientos de su Pokémon. El panel de 3 jueces y Vivian también guardaron silencio, incapaces de describir con claridad los detalles de la batalla. Si bien sabían que Terence había ganado gracias a la habilidad de ilusión de Miss Magius, no podían explicar las complejidades, los cambios en Kroagunk ni las fluctuaciones en su mentalidad. Solo los dos Pokémon sabían lo que realmente había sucedido. Este estilo de batalla fue una novedad en un concurso Pokémon, un combate que no podía juzgarse a simple vista. Los 3 jueces tenían numerosos comentarios que querían hacer, pero incluso en la ronda final de evaluación, la falta de detalles en la batalla dio lugar a muchos comentarios genéricos. ¿Ganó?, preguntó un miembro del público. Ganó, ¿verdad?, dijo otro miembro del público. El público se miró entre sí, confundido, rascándose la cabeza, incapaz de comentar esta desconcertante batalla del concurso. Al principio, todo transcurrió según el curso normal de la batalla. Pero tan pronto como Miss Magius usó su primera habilidad de ilusión, el público quedó confundido sobre lo que estaba sucediendo. Aunque los puntos de atractivo de Kroagunk se fueron reduciendo continuamente con los ataques posteriores, hasta que la enorme red de onda trueno finalmente redujo los puntos de Kroagunk a 0. La sensación más directa del público fue de confusión ante las reacciones de Kroagunk. Esto es realmente. El equipo encargado de filmar este concurso Pokémon estaba a punto de llorar. Ambas actuaciones de Terence fueron extremadamente difíciles de capturar en video, ni siquiera el ojo humano podía entenderlas, por lo que la grabación resultó aún peor. A diferencia de los concursos Pokémon anteriores, Terence solía poder retirarse tras ganar una cinta. Sin embargo, debido a la habilidad de ilusión, esta vez hubo algunos problemas con el desempeño en el concurso. Como resultado, Terence recibió inesperadamente una invitación al concurso de Raúl. Aunque Raúl Contesta, vestido con un traje rojo, parecía amigable, Terence conocía algunas de sus experiencias de cuando era más joven. Raúl detestaba cualquier interrupción o trampa en los concursos Pokémon. Incluso había vetado a un coordinador por tal comportamiento. Si bien esto era algo que Raúl Contesta hacía de joven, y que empezó a manejar las cosas con más tacto al crecer, Terence no se atrevía a subestimarlo. Como jefe del comité de concursos, la posición de Raúl Contesta se volvió cada vez más importante con el creciente prestigio de los concursos Pokémon, comparable a la de un criador de primer nivel. Hola, creo que esta es nuestra primera reunión, dijo Raúl Contesta con una sonrisa en la sala de recepción del recinto del concurso. Es un placer conocerte, respondió Terence, estrechándole la mano. Entonces, la conversación rápidamente fue al grano. ¿Qué tal estuvo?, preguntó Sukiso al entrar en el vestíbulo y mirar a Raúl Contesta, que estaba sentado en el sofá. Muy bien. Ya le pedí que preparara un informe detallado sobre este concurso Pokémon. Deberíamos poder resolver las lagunas en las reglas relativas a las habilidades de ilusión, respondió Raúl Contesta. Por suerte, aparte del gran festival, los demás concursos no se transmiten en directo. De lo contrario, si las habilidades de ilusión se extendieran, el impacto en los concursos Pokémon sería enorme. ¿Oh? ¿Mencionaste ese otro tema?, preguntó Sukiso. Sí. Terence es más astuto de lo que esperaba. Solo lo insinué y lo entendió, dijo Raúl Contesta con una sonrisa. Lo que Raúl Contesta desconocía era que Terence ya había adivinado sus intenciones al recibir la invitación. Así que, contacto, Terence le aseguró que Miss Magius no participaría en el gran festival.
Si se utilizaran tales habilidades ilusorias en el gran festival, que se transmite en vivo y se ve en toda OEN y otras regiones, el impacto iría más allá de los competidores presentes. Habría una gran demanda para repetir el evento, lo que causaría enormes quebraderos de cabeza a los organizadores del concurso Pokémon. La actuación de Terence sirvió como recordatorio y una llamada de atención para los organizadores del concurso Pokémon. Deben ser cautelosos para evitar problemas similares en el gran festival. Si bien aún existe la posibilidad de corregir reglas menores en los concursos regulares, cualquier error durante la transmisión en vivo del gran festival era algo que los organizadores querían evitar a toda costa. Este incidente puso a Terence aún más en el centro de atención, atrayendo la atención de varias personalidades importantes del concurso Pokémon, y no solo de Raúl Contesta. Capítulo 249. Scott. Tras el concurso de Petalburg, el comité de competición convocó una reunión de emergencia. El tema principal fue cómo abordar la habilidad de la ilusión, una técnica que no se puede transmitir mediante ningún tipo de equipo. Mira, el gran festival se transmite en vivo desde todos los ángulos. Si bien la habilidad de ilusión se considera un encanto único de ciertos Pokémon, y los jueces pueden entenderlo, como dice el dicho, los profanos miran para entretenerse, los expertos para analizar los detalles. El público ni siquiera puede disfrutar del espectáculo, y los expertos necesitan analizar los detalles de la batalla o la actuación. Esto, sin duda, supone un duro golpe para el sistema de concursos Pokémon, reduciendo significativamente su valor de entretenimiento. Esta vez, el concurso Pokémon de Terence tuvo el peor desempeño. No ganó nuevos seguidores, ya que el proceso de batalla fue demasiado difícil y no cumplió con las expectativas del público. Sin embargo, una victoria es una victoria, y solo sus seguidores iniciales pudieron sonreír. Al mismo tiempo, estos seguidores notaron un patrón. Terence parecía cambiar de Pokémon en cada nuevo concurso Pokémon. Esta estrategia tiene sus ventajas y desventajas, pero también despierta la curiosidad de algunos seguidores sobre qué Pokémon usará Terence a continuación, añadiendo un toque de misterio a sus concursos Pokémon. Como fue presentado por Raúl Contesta, Terence no fue bloqueado por sus seguidores esta vez y, naturalmente, no pudo anunciar dónde planeaba participar en el próximo concurso Pokémon. Academia Petalburg. Tras finalizar el concurso Pokémon, Terence planeaba despedirse de la familia de Norman y dirigirse a su próximo destino. Sin embargo, el señor Norman lo detuvo repentinamente. Señor Norman, ¿de qué se trata esto? Terence parecía confundido, sin saber por qué el señor Norman le había pedido que se quedara. No es nada grave, solo que alguien quiere conocerlo, dijo el señor Norman riendo a carcajadas. Esta persona sabía que te alojabas en el gimnasio Petalburg y se puso en contacto conmigo. ¿Reúnete conmigo? Terence vaciló, preguntándose quién podría ser. Pero si era alguien que conocía, no necesitarían contactarlo a través del señor Norman. Señor Norman. Terence expresó su confusión, y Norman también manifestó incertidumbre. Yo tampoco conozco a esta persona, pero es bastante conocida en OEN. Creo que te buscaron por tu actuación en el concurso Pokémon y por el video anterior de tu batalla contra Regirock. Después de todo, su actuación con la habilidad de ilusión llevó a una reforma en el concurso Pokémon, bromeó el señor Norman. Bueno, jeje. Terence rió con nerviosismo. ¿Podrías contarme más sobre esta persona? Norman asintió y dijo, se llama Scott. Es el dueño de la compañía de vehículos más grande de OEN. Quizás no lo conozcan por esto, pero tiene otras facetas muy respetadas en el mundo del entrenamiento, reflexionó el señor Norman. Si logran entablar una buena relación con él, su trayectoria como entrenador será mucho más sencilla. Ejem. Estaba reflexionando un poco. ¿Sabes algo sobre la batalla de la frontera? Sí, asintió Terence. Scott es el propietario de Battle Frontier, o mejor dicho, su inversor. Desde el principio, Scott reconoció el rápido crecimiento del sector del entrenamiento y, con gran determinación, cedió la gestión de su negocio familiar a otros. A partir de entonces, se dedicó a descubrir entrenadores excepcionales, utilizando los recursos de su empresa para asegurar que alcanzaran cierto prestigio y reconocimiento. La actual Battle Frontier es, en su totalidad, creación de Scott. Fábrica de batallas, arena de batalla, cúpula de batalla, pica de batalla, palacio de batalla, pirámide de batalla, estas vibrantes instalaciones de batalla son, en cierto modo, todas parte de las empresas de Scott. Ah, cierto, también está la torre de batalla en Ciudad Larus, en OEN, que también es uno de sus proyectos. Terence asintió, podía aceptarlo. La mayoría de las industrias relacionadas con los entrenadores dependen, sin duda, de otras industrias. En el contexto social actual, depender únicamente de los entrenadores no genera tantas ganancias como los vehículos, cada vez más populares. Como líder en la industria automotriz de OEN, Scott cuenta con el capital necesario para establecer estas instalaciones de capacitación. ¿Por qué querría alguien así verme?, preguntó Terence frunciendo el ceño, incapaz de adivinar las intenciones de Scott. En cierto modo, el estatus de Scott era incluso superior al de Steven. Al menos por ahora, la cadena industrial de la corporación de Bond no podía compararse con la magnitud del negocio familiar de Scott. El rápido crecimiento de la corporación de Bond se ha producido en los últimos años. Hace 10 años, era una empresa pequeña y desconocida, pero tras desarrollar un nuevo tipo de Pokéball y revivir con éxito la mitad de un fósil antiguo, el capital de la corporación de Bond se disparó, atrayendo inversiones de diversas fuentes. Con el paso del tiempo, incluso llevaron a la quiebra a su antiguo rival, Mauville Larger Stats. El presidente de la corporación de Bond dijo en una ocasión, están investigando una tecnología crucial, si tienen éxito, pronto podrían rivalizar con Silphco, el soberano de Kanto. El sector automovilístico en OEN está saturado, pero el de autobuses sigue creciendo y la de Bond Corporation tiene un enorme potencial. Muchos empresarios lo ven claramente. Así que el intento de Scott de hacer algo en el campamento del entrenador, demuestra su visión. Al escuchar la valoración que el señor Norman hizo de Scott, Terence se quedó pensativo. Ya no tenía prisa por marcharse y comenzó a esperar en silencio. Frente al gimnasio de Petalburg, un coche deportivo rojo aceleró repentinamente y luego se detuvo bruscamente.
Un hombre regordete, con gafas de sol y una camisa azul de manga corta estampada, levantó la vista y sonrió. Aquí estamos. Esta es la sexta, murmuró para sí mismo. Luego salió del auto y tomó un dispositivo de comunicación para contactar al señor Norman. Poco después, Terence y el señor Norman conocieron al joven emprendedor Scott. Es un placer verlo, señor Norman. Ha pasado mucho tiempo, dijo Scott riendo a carcajadas mientras estrechaba la mano del señor Norman. Y este tipo debe ser Terence, ¿verdad? Jaja, hola, soy Scott. Terence devolvió el saludo, y entonces Scott fue directo al grano. Señor Norman, mire. Comprendiendo la indirecta, el señor Norman preparó una habitación para Terence y Scott. Ah, Terence, permíteme presentarme de nuevo. Soy Scott, el dueño de Battlefront. La torre de batalla en Ciudad Larus también es uno de mis negocios, y además soy el dueño del Frontier Club, que se centra en la Liga Owen. Seguro que ahora tienes muchas preguntas, pero déjame explicarte. Terence, algo avergonzado, asintió. ¿Cómo decirlo? La otra persona era mucho más sencilla de lo que había imaginado. El motivo de mi visita es invitarle a convertirse en miembro provisional del Club de la Frontera. ¿Le interesa? Capítulo 250. La batalla de las varitas. ¿Border Club?, preguntó Terence. Así es uno de los 3 mejores clubes de Owen, un club con entrenadores de primera categoría, respondió Scott con una sonrisa. ¿Conoces el club o prefieres que te lo explique? No hace falta, dijo Terence. Terence conocía un poco los clubes, era una de las maneras en que los entrenadores podían ganar dinero. El principal objetivo de la mayoría de los clubes era apoyar a los entrenadores. Les proporcionaban recursos, instalaciones de entrenamiento y equipamiento. A cambio, los entrenadores se esforzaban al máximo por alcanzar los primeros puestos en la Liga de Campeones, en beneficio tanto del club como de sí mismos. Podría describirse como una organización mutuamente beneficiosa para los entrenadores. Si el entrenador contratado por un club lograra avanzar en la Liga de Campeones y convertirse en entrenador de la Elite Four, sería un gran beneficio tanto para el entrenador como para el club. Sin embargo, por lo general, los entrenadores contratados por los clubes eran casi siempre campeones o subcampeones de la liga. Esto se debe a que solo los resultados en la Liga de Campeones podían generar un aumento positivo en los ingresos del club. Formar entrenadores novatos era una inversión a largo plazo, con altos costos y rendimientos desproporcionados. Por lo tanto, los entrenadores contratados por los clubes eran casi siempre aquellos que contaban con experiencia en la Liga de Campeones. Para los entrenadores civiles, firmar un contrato con un club era una excelente opción. El hecho de que los grandes clubes se fijaran en ellos ya demostraba su talento. Podían tener un buen desempeño en la liga gracias a sus habilidades, pero a medida que aumentaba el nivel de sus oponentes, la desventaja de la falta de recursos se hacía más evidente. En ese momento, el club se convertía en una plataforma ideal. Al fichar por un club, participar en la Liga de Campeones bajo el nombre del club y completar misiones, podían recibir los recursos y el entrenamiento correspondientes. Cuanto más excelentes se volvían, mejor trato recibían. ¿Miembro temporal? Terence estaba atónito. Así es, un miembro temporal, dijo Scott. Tengo algo que debe hacer un entrenador menor de 14 años, y los entrenadores contratados por nuestro Border Club, básicamente ya superan esa edad, explicó Scott. Así que fui a muchos lugares buscando entrenadores jóvenes excepcionales, y usted es uno de ellos. Antes de eso, me reuní con otros 5 entrenadores, y ya he llegado a un acuerdo con ellos. Si te conviertes en miembro provisional de nuestro club, tendrás más posibilidades de convertirte en miembro oficial. ¿No te gustaría tener esa oportunidad? Scott sonrió y esperó la respuesta de Terence. Para los entrenadores, solo aquellos clasificados para la Liga de Campeones obtenían un ingreso decente. Ahora, ante estos jóvenes entrenadores se presentaba una oportunidad de oro que podía respaldar sus sueños. Casi nadie podría resistirse. Terence vaciló, y Scott añadió, no tienes que hacer nada especial. Además, ser miembro provisional no es vinculante. Puedes pensar en ello como ser un trabajador temporal. Durante ese tiempo, nuestro club te apoyará plenamente para que mejores tus habilidades, pero tendrás que cumplir con ciertas obligaciones. Bueno, eso es más o menos todo. Scott pensó un momento. Además, si rindes bien, incluso es posible ascender a miembro oficial con los beneficios de un entrenador contratado. Pero todo depende de tu rendimiento. A ver, el salario anual de un entrenador contratado es, al menos 100.000 al año. En este mundo, las personas de 15 años o más son consideradas adultos jóvenes, legalmente autorizados a contraer matrimonio, lo que marca una etapa importante de la vida. Scott explicó rápidamente, probablemente porque ya había dado ese discurso muchas veces. De hecho, Terence era solo uno de sus objetivos. Había incontables entrenadores menores de 14 años en Owen, y encontrar a los mejores no era difícil. Había identificado un total de 24 objetivos y hasta el momento solo había buscado unos pocos. En cuanto a cómo Terence llamó la atención de Scott, todo comenzó con el video de Regirok. Scott recibió una recomendación del señor Brandon, quien, en cierto modo, era un entrenador influyente que colaboraba con Scott. El primer método de Scott para encontrar entrenadores excepcionales fue investigar y examinar diversas instalaciones de batalla bajo su protección, y así fue como descubrieron a Terence. Para Scott, el éxito o el fracaso no eran cruciales, solo necesitaba unos pocos candidatos. En otras palabras, buscar tantos candidatos es como criar insectos venenosos y seleccionar al mejor. Terence dudó. La oferta de la otra parte no era más que una promesa vacía. Incluso si no lo fuera, no encajaba con sus propios planes, así que no tenía sentido pensarlo. Sin embargo, estaba bastante interesado en lo que Scott tenía que decir. ¿Cuánto tiempo tardaría?, preguntó Terence. Scott levantó 4 dedos y dijo, al menos 3 meses de formación temporal, luego trabajo oficial, finalizando en un máximo de 4 meses. Quien mejor rinda durante este periodo ganará un contrato oficial con el club.
No hay que preocuparse por la clasificación para la Liga de Campeones. Pasará a ser entrenador contratado directamente por el club fronterizo. ¿Y la misión?, preguntó Terence. Combates con un grupo de entrenadores de tu edad, dijo Scott con una sonrisa misteriosa. Puedo explicarte los detalles más tarde. Es una oportunidad única. Señor Norman, gracias por su hospitalidad. Es hora de decir adiós, dijo Terence con una sonrisa al señor Norman. De nada. Puedes venir cuando quieras. A Max y a los demás les caes muy bien, respondió el señor Norman. De acuerdo, dijo Terence. Entonces recordó la conversación que acababa de tener con Scott. Aún faltaban 6 meses para el gran festival, lo que le daba tiempo de sobra. Dedicar 4 meses a la misión que Scott mencionó no afectaría sus planes, y las condiciones que Scott le ofrecía eran demasiado tentadoras como para que Terence pudiera resistirse. Además, estos 4 meses serían un excelente periodo de entrenamiento para Growlithe, Beautifly, Altaria y Miss Magius. Inicialmente, Terence planeaba emprender este viaje después del gran festival, pero el destino tenía otros planes. Una vez cerrado el trato, Scott explicó el motivo, a lo que Terence se encogió de hombros. Los recursos por los que los entrenadores lucharían a capa y espada eran simplemente el resultado de una amarga disputa entre Scott y un viejo rival. Debido a una pequeña apuesta entre ambos, Scott estaba dispuesto a invertir tantos recursos en el desafío. Terence no pudo evitar expresar su opinión. ¿Batallas entre clubes, eh? Terence se rió. A él no le importaba. Después de cumplir con su contrato de 4 meses, retomaría su aventura en el concurso Pokémon. Fin del video.